12:45 de la mañana, ya estamos en nuestro huerto con Ángel Agudo Medina. Bienvenido. Muy buenas, ¿Cómo estás? Juli, ¿qué tal? Bien, como siempre. Me decía Ángel, cada día llega la gente a nuestro centro de jardinería preguntándonos por los setos. Y es verdad que nos gusta en el jardín pues estar tapaicos y que no nos vea a lo mejor el vecino de al lado, pero no sabemos muchas veces cuál es el seto más adecuado que hay que poner. Efectivamente, siempre nos surge la duda, si te parece, calificamos un poco los setos por la altura. Es decir, vamos a calificar como seto bajo la altura entre medio metro y 1 metro, el seto medio entre 1 metro hasta 2 metros y el seto alto por encima de los 2 metros. Luego también tenemos que distinguir un poco en el seto que es formal y el seto más informal. ¿Vale? El seto más formal es el seto que vemos tupido con una serie de recortes que nos pide más recortes al año, y el seto informal es un seto que le dejamos crecer libremente, incluso le podamos... Ahora vamos a dar nombres para que la gente nos entienda y que cuando vayan pongan el seto adecuado, porque es cierto que a lo mejor compras uno creyendo que te va a tapar tanto y cuanto y luego o no crece, o quizás crece demasiado, o a lo mejor no tiene la anchura de la zona donde lo vamos a poner. Normalmente cometemos más el error de poner un seto que pensamos que va a crecer poco y luego nos crece demasiado. Ya el error está hecho y no podemos hacer nada. Ya no claro. ves nada, porque a mí un cotillar un poquito también me gusta. Claro, siempre está bien, siempre está bien dejarlo ahí. Vamos a recordar el teléfono 925 28 87 91 para que hagan cualquier consulta que tengan a nuestro Ángel. Ya tiene las tijeras preparadas porque, claro, para poner un seto en condiciones también hay que tener unas buenas tijeras para podarlo cuando sea conveniente. Por ejemplo, ese que tenemos aquí, ¿cuál sería? Mira, esto es un viburnum, Viburnum tinus, conocido vulgarmente como durillo. El viburnum es una planta que la podemos considerar como un seto medio. La altura que nos va a coger va a ser hasta unos 2 metros. ¿Y este dónde lo pondrías, por ejemplo? El durillo, como su nombre bien indica, es una planta que va bien en todo nuestro clima, va bien en sombra, en semisombra, en sol, etcétera. Entonces es una planta que la podemos ubicar donde queramos. Además tiene flor, si vemos ya va marcando el botón de la flor. Lo que hay que tener en cuenta cuando podamos... A una entrada, por ejemplo, me gusta a mí poner Efectivamente, lo que hay que tener en cuenta es cuando tenemos una planta que vamos a poner de seto y tiene flor, es importante a la hora de podarle para no sacrificar la flor. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la planta que vamos a poner verde y la planta que vamos a poner con flor, que tengamos en cuenta qué poda le vamos a hacer respectivamente tanto a una como a la otra. Muy bien. Entonces, si te parece, hoy hemos traído, porque una de las cosas que nos pide muchas veces el jardín es delimitar o bien un paseo o bien delimitar un parterre que tenemos de flores, etcétera. Nos vamos a agachar para mostrarlo, ¿vale? Efectivamente, para que vean mejor lo que hemos hecho es, primero hemos cogido un cordel, una cuerdecita y 2 palos, ¿no? Y 2 Enganchados. palitos, ¿vale? ¿Lo puedo sacar? Efectivamente, lo Vamos podemos a sacarlos, sacar. Ángel, para que lo vean los espectadores. ¿Qué hemos hecho? Lo que hacemos es... Nos tiramos, cañas del río, efectivamente, por ejemplo. lo que hacemos es nos tiramos una línea recta. Muy bien, venga, tira para allá tú, para que nuestro seto... Y con una lana, por ejemplo. Efectivamente, hemos escogido el color azul para que se vea bien que hemos puesto el... Sería una guía que ponemos. Efectivamente. Recordamos el teléfono 925 28 87 91, marcan y preguntan a nuestro experto en jardinería. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de plantar nuestro seto? ¿Qué? Muy importante, el marco de plantación. Exacto. Es decir, no por meter el seto, por meter en un espacio más tupido, el seto luego se va a encontrar mejor, al revés, se va a encontrar peor porque va a tener que competir con agua, con nutrientes, etcétera. Entonces, hoy, por ejemplo, hemos elegido Busus sempervirens, ¿vale? Es lo comúnmente conocido como boz. ¿Vale? Entonces, ¿por qué elegimos el boz o, por ejemplo, Evonimus punchellus? Porque el boz nos va a permitir que la altura máxima sea de medio metro hasta 1 metro de altura. Si lo perfilamos... Esto no puede faltar entre la elección. Efectivamente, entre la elección de un seto bajo, tenemos que tener en cuenta que el Busus o el boz, en este caso, nos va a dar mucho juego porque tiene un crecimiento muy lento. Para que te hagas una idea, el crecimiento que tiene en un año son centímetros. Madre mía, ¿vale? Entonces, ¿esto no crece en la vida? Pero lo que nos interesa es una planta que tenga un crecimiento lento para que no nos crezca mucho, claro. Y a la vez nos pida menos recortes, es decir, menos trabajo en el jardín. Claro, entonces, lo que hacemos es colocamos nuestro Busus, nos venimos a la esquina, ¿vale? Quitamos nuestra macetita, siempre teniendo en cuenta que nuestra planta esté bien enraizada para tener éxito. Muy bien. Nos venimos a la esquina. ¿Qué hacemos a la hora de plantar nuestro boz? Aportamos materia orgánica. ¿Para qué aportamos materia orgánica? Para mejorar nuestro suelo. ¿Qué aportamos? Pues para que se hagan una idea, más o menos de 2 a 3 kilos por metro lineal, ¿vale? De materia orgánica. Entonces, ¿nosotros lo compraríamos este seto
así, en el centro de la Claro, jardinería, lo compramos ¿verdad? así y luego lo que hacemos es... Sacamos de la maceta, uy, que me tapa. Claro, lo que hacemos siempre es, respetando nuestro marco de plantación, Sí. tenemos en cuenta que el boz o el busus, en este caso, lo vamos a poner a unos 20-25 centímetros de uno a otro, la distancia, ¿vale? Entonces vamos a poner como 4 por metro. ¿Qué hacemos? Respetamos la distancia y mezclamos nuestra materia orgánica, nuestro mantillo, con la tierra de nuestro jardín. Y Ahora a la vez... continuamos dando más clases, si te parece, pero antes quiero que le respondamos a nuestra amiga Carmen, que nos llama de Argamasilla de Calatrava, y tenía una pregunta para ti. Y es que ¿cómo hay que trasplantar las adelfas? Las adelfas. A ver, la adelfa es una planta que es una planta dura en el clima. Lo que hacemos es, la podemos trasplantar ahora o en primavera. Yo casi que recomiendo más trasplantarla en primavera, Más en primavera. más que ahora, claro. Y teniendo en cuenta lo mismo, siempre vamos a tener la base para todos los setos, es decir, mejoramos nuestro suelo con materia orgánica, a la vez que mejoramos nuestro suelo, mezclamos y más o menos, para que tengan una referencia, de 2 a 3 kilos por metro lineal. Lo mezclamos con nuestra tierra de jardín y lo plantamos. Importante el primer riego de plantación, que siempre lo decimos, que es muy importante darle un riego abundante para que no encuentre una sequedad a la raíz en el nuevo espacio donde va a estar. Fenomenal. Pues Carmen, espero que haya quedado claro tu pregunta. Decimos, importante la delimitación, ese marco de plantación que decimos y la combinación que vayamos a hacer, ¿verdad? Efectivamente, siempre para no cometer errores, siempre asegurarnos de que nuestro seto, el que queremos hacer una bordura, una delimitación en un paseo, siempre nos tenemos que ir a variedades que tengan un crecimiento ¿Y mejor lento. plantarlo directamente sobre la tierra o plantarlo, por ejemplo, si queremos poner una valla a lo largo de la valla con maceteros? ¿Qué nos recomiendas? A ver, el suelo es el suelo siempre. O sea, Ya. las Lo que se propiedades, pueda plantar en suelo, siempre mejor el realmente siempre cuando plantamos en una maceta y aportamos sustrato, con el sustrato lo que estamos haciendo es un suelo artificial, digamos, las propiedades de macroporos, microporos de agua y de aire. Entonces, como el suelo, nada, el suelo es donde la planta encuentra más defensa, la sequía, Exacto. encuentra nutrientes, etcétera. Claro. Antonia está preocupada. Antonio, nuestro amigo Antonio de Santa Cruz de la Zarza, que creo que lo conozco, nos pregunta que qué hay que hacer con los geranios porque no los tiene últimamente hermosos. Los geranios, A ver cómo los sanea, que sabes que se ponen la hoja así un poquito... Los geranios, blanducha. la plaga más común que nos debilita el tronco y nos lo pone blando es el taladro del geranio. Por desgracia es una plaga que es muy importante a la hora del geranio, claro. ¿Cómo la erradicamos o cómo la controlamos? No hay más que en primavera, nada más plantar nuestros geranios, empecemos a tratar con un insecticida que sea sistémico, es decir, que lo mueva por la savia dentro del tronco, que es donde se encuentran las puestas de huevos y la oruguita, que es la que nos está comiendo el tronco. Exacto, entonces es un buen momento ahora para hacer ese tratamiento, ¿no? Nunca es tarde si la dicha buena, es decir, empezamos en primavera, pero si tenemos el problema lo tenemos que erradicar. Pues mira que yo creo que Antonio lo conozco de Santa Cruz, he visto su patio lleno de geranios y los tenía muy bien cuidados, ¿eh? Pues o sea, que estará el hombre preocupado. Ojalá tenga suerte, Antonio, con los geranios. Bueno, otra cosa que también me pregunto yo, cuando ponemos un seto en el jardín, es el tipo de hoja que vamos a elegir para nuestro seto. Siempre hay que tener en cuenta de hoja perenne, hoja caduca. Nosotros todos los que hemos traído aquí son de hoja perenne y además hemos traído variedades, que ahora si te parece las comentamos, sí. Para que la gente sepa que todas estas plantas son plantas que van bien aquí en la zona centro. ¿Qué variedades nos has traído? Pues mira, para que la gente pueda ponerlas como también. hemos dicho antes, el Viburnum tinus, ¿Sí? ¿vale? Conocido como durillo, piracanta, que es la plantita que vemos ahora con bolitas naranjas en los jardines, la piracanta... Pero es que luego la bola se cae y te pone todo perdido. Sí, eso sí, pero la piracanta es ideal para, si queremos hacer un cerramiento algo más agresivo, que tiene pinchos, para una parcela es ideal para hacerlo porque... Para una parcela que no tengamos que estar barriendo todos los días. Efectivamente, una parcela más en el campo es ideal para eso. Tenemos laurel, que también nos permite hacer un seto, tenemos fotinia, la fotinia red robin es la que vemos ahora en los jardines, que empieza a echar los brotes con la hoja roja. Es un arbusto que toda la parte de arriba se pone con la hoja roja. Sí. Tenemos romero y tenemos variedades de Evonimus. Evonimus siempre hay que tener en cuenta que el de la hoja ancha, como ese, ¿vale? Los dos de la hoja ancha, siempre vamos a tener referencia a que los Evonimus, cuando hablemos de hoja ancha, es para un seto más alto, y cuando hablamos de hoja pequeñita, los Puncellus, es para hacer un seto más bajito. Pues Milagros nos llama desde Recas. Resulta que su galán de noche tiene las hojas también un poco pochas. A ver qué puede hacer. Amarillas, vamos, ha puesto de un tono amarillo que no sabe la pobre Milagros que puede ser.
A ver, siempre comentamos que el tono amarillo siempre vamos a tener en cuenta el estrés hídrico, valorando un poco si la planta le metemos más agua de la cuenta o nos quedamos cortos. También es verdad que el galán de noche, en este caso, es una planta que tiene una floración abundante, entonces muchas veces al tirar de los nutrientes nos lo refleja en un amarilleo de la hoja. Por lo tanto, primero controlamos el estrés hídrico y si eso no fuese, lo que hacemos es le hacemos un abonado. Pues nada, porque ese galán que hay, no puede faltar los galanes en las casas, ¿verdad que sí? Ese olor que desprende ahora en verano. Ahora en verano y ahora con las noches empezamos a oler más, porque es cierto que con el calor el jardín sí, es verdad que está como el pobre muerto. Claro. Pero ahora empieza a resurgir otra vez los olores ahora empiezan a estar bonitas jardín. plantas que en agosto no han estado bonitas y ahora empiezan a estar más bonitas porque sí que es verdad que al remitir un poco el tiempo permite que la planta esté más frondosa. Pues recordamos, tipos de setos que vamos a poner para que ustedes cuando vayan compren el adecuado. Hemos dicho que son los que tenemos aquí para que la gente los vea. Viburnuntinus, ¿Sí? Piracanta, laurel, fotinia, romero, evonimus. El laurel irá a la gente, pero a veces a mí, el otro día una señora preguntaba, yo no sé qué me pasa con el laurel, que se me empieza a enroscar la hoja. ¿Ya tenemos ahí algún gusanillo? Sí, pero siempre hay que tener en cuenta que todas las plantas van a ir de la mano de una plaga. Es decir, por muy dura que pensemos que es una planta, siempre alguna plaga nos va a coger. Teniendo en cuenta de que siempre en Estando Contigo nos adelantamos a hablar de las plagas que van a surgir en las plantas que tal, pues siempre lo que hacemos es hacer un tratamiento preventivo. Si los evonimus, por ejemplo, te pongo un ejemplo, que suelen coger mucha cochinilla, pues ya sabemos de antemano que nos va a coger cochinilla, pues lo que hacemos es en primavera le hacemos tratamientos con un insecticida para la cochinilla. Exactamente. El laurel, el otro día me enteré yo de un truquillo, que si por ejemplo ustedes quieren utilizar una hoja de laurel y dicen, ay Dios mío, si no la he dejado secar, ¿qué pasa? Que vas a echar mano de la hoja cuando no es el momento adecuado. Pues la puedes secar, ¿sabes cómo? Coges la hoja, la metes en el microondas y se te queda preparada para echarla al pucherete. ¿Ah, sí? ¿Qué No te sabía. parece? ¿No lo sabías? Pues ya No lo sabes. sabía. Siempre se aprende alguna cosa Directamente nueva. y se te queda preparada, porque además cualquier plato que preparemos, un guiso ahora que ya empieza el tiempo de guisos, con una hojita de laurel. Una hojita de laurel. Yo el laurel lo voy a poner, me gusta. Me ha gustado Es el una laurel. planta importante en nuestro jardín. Y luego también el gran, yo creo que el gran solicitado siempre son los cipreses. Los cipreses, ya comentamos en otro programa, por eso no los hemos traído, los cipreses siempre y cuando tengamos que hacer una elección de un seto más alto, por encima de los 2 metros, el ciprés, el leilandi, que es un híbrido del ciprés, también nos permite coger esa altura. Por lo tanto, no sé si te acuerdas que me comentabas que no te gustaban mucho los cipreses. Sí, es que yo creo que nos pasa a mucha gente. Y yo te dije que te daban mucho juego a la hora de plantar un jardín, ya no solo por el diseño, sino por la altura también. Cuando queremos que suba una planta alta, por la variedad no sube, nos tenemos que tirar a un ciprés, claro. Si queremos tener un jardín cuanto antes tapado, lo ideal es el tener ciprés un ciprés en altura nos va a permitir Si queremos subir. tener un jardín equipado con diferentes variedades de setos y que tenga ese color característico y personalizado, pues hay que ver la clase magistral que nos acabas de dar hoy. Efectivamente. Ángel, ¿verdad que Muchas sí? gracias. Bueno, la semana que viene, ¿qué vamos a preparar en el jardín? La semana que viene lo dejamos ahí como sorpresa porque como ya empezamos la temporada otoño-invierno, a lo mejor arrancamos ahí o con plantas de temporada o traemos algo de planta de interior, porque ya sabes que ahora el tiempo marcará un poco ahora dejamos un la poco, temática, dejamos ¿verdad? un poco ahí el exterior y ahora ya nos inclinamos un poco más a tener bonito nuestro salón de dentro, nuestro Claro pasillo, que sí. etcétera. Pues muchísimas gracias, Ángel, Gracias a por vosotros, esta como siempre. clase y nosotros